Manizales de la aldea cafetera en la ciudad fragmentada. Por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, febrero 2 de 2023. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Las transformaciones del medio natural. Surgirá Manizales en 1849 sobre tierras del sur de Antioquia que, si en épocas precolombinas fueron territorio de quimbayas y durante la conquista se había explorado por Jorge Robledo 1539-1541, para entonces el poblado será el primer escenario de la colonización antioqueña del siglo XIX. Todo esto ocurre sobre la margen derecha del corredor medio del río Cauca, sobre un ramal de la vertiente occidental de la cordillera central, donde dicho fragmento del medio tropical andino de clima bimodal que se extiende desde el complejo volcánico del Ruiz hasta el cañón del Cauca pasa por los escarpes tectónicos activos de los depósitos fluvioglaciares cuaternarios de la cuenca del río Chinchiná, cuya escarpada topografía como expresión de la falla de Romeral, suavizada con mantos de ceniza volcánica de Cerro Bravo en su mayor cuantía, se cubrían con frondosos guaduales en la interfase entre los bosques de niebla en las tierras frías y los bosques secos más bajos, una cobertura que a costa de la biodiversidad por más de 200 años se ha venido arrasando y en mayor proporción hasta entrado el siglo XX para cultivos de café y potreros. Sobresale en el paisaje manizalita el Cerro San Cancio, donde Fermín López, procedente de Salamina, se establece en 1837, abriéndose el camino para la fundación a Marcelino Palacio, Manuel Grisales, Victoriano Arango y Antonio Ceballos. Ver perfil ambiental de Manizales y su territorio y la historia del Cerro San Cancio. Imágenes, referentes bióticos de la estructura ecológica y Manizales, la perla del Ruiz. La aldea de Bareque. Esta Manizales de épocas remotas, ubicada a 2100 metros de altitud en la ecorregión cafetera de Colombia, es el referente de un territorio cuya historia temprana se soporta en una estructura económica caracterizada por la distribución equitativa de la tierra y del ingreso, consecuencia del proceso colonizador asociado a las corrientes migratorias del siglo XIX, lo que se expresa en una caficultura de pequeña y mediana superficie y en un modelo agrario de mano de obra asalariada que permite apalancar un sistema capitalista en lugar del modo de servidumbre propio de las empresas terratenientes existentes en las provincias del Cauca y Cundinamarca. Aunque el poblado fundacional evoluciona a partir de una retícula ortogonal en lo alto de una colina explanada y el límite de la provincia del Cauca, son las guerras civiles del siglo XIX que vive Manizales como teatro de los acontecimientos por su ubicación estratégica, lo que le da ventaja militar y comercial, aunque la aldea de las primeras décadas, cuyo acueducto llegaba desde Chipre hasta una pila en la plaza principal, olía mal, no solo por carecer de alcantarillado, obligando a que los vecinos de cada cuadra dejaran las aguas servidas al pie de la ladera circundante, sino también porque en la cabecera, además del ordeño de vacas en la calle, se criaban cerdos. Ver visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional y la identidad del territorio caldense. Imagen, Manizales, la aldea de Bareque, en Villegas Editores, y plano de 1916, en Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. De la mula al cable y al tren. Ya en los inicios del siglo XX, tras el fin de la Guerra de los 1000 días, 1899,
1902, gracias al café son portentosas las empresas de arriería que sumaron cerca de 10.500 mulas y bueyes cuando, tras el giro de una economía de subsistencia a otra de acumulación, Manizales, por aquel entonces sin calles empedradas, se deslucía con las vías de tierra empantanadas. Pero al tiempo que empieza a consolidarse su economía, importan la civilidad y el progreso, el ornato urbano y la vida social, y también la higiene, la impronta individual y los demás cánones de la nueva trama social y urbana, razón por la cual en este segundo periodo de apogeo, tras la creación del departamento de Caldas 1905, durante el gobierno de Rafael Reyes, nace la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales 1912, la Cámara de Comercio 1914 y el Instituto Universitario 1914. Con el comercio del café en expansión, el nuevo empresariado local liderado por Carlos Eduardo Pinzón, quien industrializa su producción y asesora desde Manizales los gobiernos de Rafael Reyes y Carlos Eduardo Pinzón, florecen nuevos y modernos medios de transporte. Entre 1913 y 1922, por iniciativa de los ingleses, se construye el cable aéreo Manizales-Mariquita, después de aprobarse el ferrocarril de Caldas en 1910, aunque esta obra se construye entre 1916 y 1927. Ver Caldas en la bioregión cafetera y la 70ª Galería de Manizales 1951-2021. Imagen Manizales 1916, Plaza de Bolívar, al costado de la Gobernación, y cable aéreo a Mariquita y ferrocarril de Caldas. Manizales, meridiano del desarrollo. Ahora, dado que es con el café y no con la quina, el caucho o el tabaco que se industrializa el país gracias a los cables y ferrocarriles cafeteros, para dicha época el meridiano económico, político y cultural de Colombia pasará por Manizales y Caldas será reconocido como el departamento modelo de Colombia, así hablaran de blanquear la raza. Para entonces, si bien es el café el motor que empuja el desarrollo de Manizales durante los primeros años del siglo XX, hombres prestantes como Carlos Eduardo Pinzón, Sinforoso Ocampo, Francisco Jaramillo Ochoa y Antonio Arango son los artífices de procesos que convierten a Manizales en un centro de negocios, puesto que fundan el Banco de Caldas 1915 y el Banco del Ruiz 1916. En este periodo, el de los cables aéreos, los vapores por el Cauca y el Magdalena y los ferrocarriles cafeteros, medios que facilitan la salida del grano por Buenaventura y por el Caribe, cuyo impacto resulta comparable al del Canal de Panamá inaugurado en 1914, también se producen los pavorosos incendios de 1922, 1925 y 1926, que consumen más de 30 manzanas del centro de la ciudad, entre ellos y en su orden, para los dos últimos, el Banco Hotel Internacional y la Catedral de Bareque, ubicados en el costado sur de la plaza principal. Ver Territorio Caldense, un constructo cultural, y proezas cafeteras y desafíos de futuro. Imagen Manizales a principios del siglo XX, la transformación de la sociedad y el gran incendio de 1925. Fuente, Centro de Historia de Manizales y Escuela de Arquitectura. Paisaje, arquitectura y refundación. Luego, gracias al café como producto agroindustrial y después de la fase de cables y ferrocarriles, sumados a la navegación a vapor por el Cauca y Magdalena, sigue para Manizales el tercer periodo de verdadero desarrollo económico, el que se expresa en la arquitectura ecléctica con sus estilos victorianos y afrancesados en el medio urbano, y en un progreso que se irriga al campo gracias a los comités de cafeteros, cuando se abren los caminos rurales y se electrifica el campo
también se dota de acueductos, escuelas y puestos de salud, todo con el concurso de la Federación Nacional de Cafeteros, creada en 1927. No obstante, la sociedad manizalita de las 3 primeras décadas, con su nuevo espíritu civilista, además de expandir el trazado de la ciudad abandonando la retícula ortogonal para seguir las curvas de nivel en el entorno de la avenida Cervantes, hoy de Santander, y de apostar en la arquitectura republicana, ahora incursiona en la cultura, construyendo, además de palacios institucionales, centros notables como el Teatro Olimpia, al tiempo que se preocupa por el desarrollo de la infraestructura de conectividad regional, razón por la cual, además del cable a Aranzazu, se construyen las vías a Aranzazu por Neira, 1930, al Magdalena, por Fresno, 1938, y la de Anserma, Río Sucio y Supía, 1939. Ver Manizales, intervención y uso del suelo urbano, y la 70ª Galería de Manizales, 1951-2021. Imagen Manizales, años 30, plano de la ciudad en historia del Padre Favo, cable Aranzazu, 1929-1940, paisaje cultural cafetero, varios artistas, centro histórico, nueva catedral de Manizales en 1935 y Teatro del Gran Olimpia, 1930, según el Centro de Historia de Manizales. Momentos de crisis y nueva identidad. Al igual que el cable aéreo a Mariquita quebró la riería, también la vía al Magdalena en 1939, tras su rectificación en 1951, hace lo propio con dicho cable, y aunque Manizales, para avanzar, consolida la universidad pública, 1948, y a la textilera única que surgiera en 1929, y a la Casa Luque luego de disolver en 1935 la sociedad fundadora de la empresa chocolatera, a pesar de la industrialización impulsada por los azucenos 1940 y favorecida por la creación de la CHEC 1944, las ideas del centenario 1949 no logran acentuar la identidad manizaleña en una ciudad que, tras la creación de la Feria de Manizales 1955 y del Reinado Internacional del Café en 1957, se le reconoce como ciudad taurina por su paso doble más que por el Festival Internacional de Teatro. Ya en 1959 se levantan rieles del ferrocarril de Caldas, en 1967 se para el cable a Mariquita y también llega la segregación del Gran Caldas, 1966, lo que da origen al denominado Eje Cafetero de Colombia. Habrá que añadir ahora el impacto nefasto de la Revolución Verde en la zona cafetera, ya que con los monocultivos de base química y la caturra, el campesino incapaz de asimilar el paquete tecnológico y financiero del nuevo modelo migra a la ciudad, al tiempo que la salud del suelo y del agua se comprometen y con ello la biodiversidad. Ver el desarrollo urbano y económico de Manizales y el paisaje cultural cafetero de Colombia. Imagen, la feria y el festival de teatro, conurbación de la ecorregión cafetera e íconos de la identidad regional en los mundos de Zamoja. Ruralidad, pobreza y guetos urbanos. Entrando la década de 1970, ya los pobres de la ciudad son una mezcla de pobres urbanos excluidos que iban de la informalidad y de pobres rurales con otra identidad y sin hábitos metropolitanos, expulsados por la pobreza del campo y la violencia que de múltiples formas los agobia. Ellos llegan sin opciones de empleo e intentan sobrevivir en las diferentes texturas, cosechando los residuos de actividades citadinas. Así entonces la ciudad espacial y socialmente fragmentada gradualmente va presentando otros escenarios periurbanos constituidos por unidades residenciales cerradas, donde la clase pudiente se aísla y protege de los pobres, limitando la función social del suelo urbano en su entorno. Hoy, mientras persista ese modelo
modelo urbano que concentra la infraestructura social y de servicios a favor de los sectores pudientes que pueden pagar la valorización, y entre tanto el modelo de ciudad conduzca a un hábitat insolidario que privatiza la plusvalía urbana con un modelo excluyente y sin opciones para los pobres, no se logrará prevenir la guetificación ni dignificar al ciudadano, ni menos combatir las tensiones en un medio rígido de procesos sociales para la recuperación del hábitat y del tejido social, y por lo tanto para recomponer el paisaje urbano, resolviendo los múltiples factores que han intervenido en la construcción social e histórica de un territorio de las eras vulnerables. Ver los guetos urbanos o la ciudad amable y logros y retos en la construcción del territorio. Imagen: Manizales, los guetos urbanos de pobres y ricos y la supervivencia de los más desfavorecidos. Fragmentación urbana y pasivos ambientales. Si en la frágil ladera de la Perla del Ruiz, sobre las zonas más degradadas del paisaje de montaña con fuerte pendiente, se padecen los desastres invernales que han caracterizado a Manizales como expresión del modelo conflictivo de expansión urbana que alimenta la renta de quienes trafican con la plusvalía, el desafío ahora pasa por el cambio climático, incidiendo cada vez con mayor rigor sobre dicho medio, el que por haber crecido sin compás ni escuadra acumula grandes pasivos ambientales. Como evidencia de esta problemática, entre los eventos del pasado siglo tenemos: el 7 de enero de 1982 murieron por un deslizamiento 22 personas en el barrio San Fernando. El 28 de noviembre de 1993 en San Cayetano otro deslizamiento deja 10 muertos. El 18 de diciembre de 1993 en La Carola, por la misma amenaza, mueren 12 personas. En 2003, el 4 de diciembre, mueren 16 personas en La Sultana, después de que en el barrio Cervantes el 5 de noviembre ya habían muerto 48, según la Oficina Municipal de Prevención y Atención de Desastres de Manizales. Mientras, entre 1995 y 1998 se presentaron 195 inundaciones y deslizamientos asociados a la amenaza hidrogeológica. En el lapso 1963-1977, con 163 eventos, las tragedias invernales cobraron 170 muertos y 49 heridos. ¿Qué pasará ahora cuando arrecien en Manizales los eventos extremos que contemplan la creciente amenaza del cambio climático? Ver el modelo de ocupación urbano-territorial de Manizales y la pobreza en la historia y los procesos de desarrollo del eje cafetero. Imagen: Manizales, ciudad de las eras vulnerables al cambio climático por pasivos ambientales y deslizamientos entre 1960 y 1998. Perfil ambiental de un jardín deforestado. Si la ecorregión cafetera es un territorio biodiverso que alberga el 7% de las especies de plantas y animales del país, según el Instituto Alexander von Humboldt 1997, y su patrimonio biótico está hoy amenazado por procesos antrópicos como deforestación, potrerización, uso de agroquímicos y desarrollos urbanos, es porque antes la ecorregión, que estuvo cubierta con un 54% de bosques, aparece ahora con el 49% de su superficie en potreros, Alma Mater 2002, y solo conserva una fracción reducida de su cobertura original. Igualmente Caldas, donde sus múltiples paisajes son cafetales, plataneras, potreros, plantaciones forestales y algunos cañaduzales, en 2004 apenas contaba con cerca de 127.000 hectáreas de bosque, 18% contra 251.000 hectáreas de cultivos, 35%, y 336.000 hectáreas en pastos y rastrojos, 47%, cuantías que cubrían el 96% de su escarpado
ocupado, verde y deforestado territorio según Corpo Caldas. Manizales toma materia y energía del entorno y tiene sus propias excretas, genera 300 toneladas diarias de basura y vierte 20 toneladas de carga contaminante en las aguas servidas de áreas no industriales a sus 3 distritos sanitarios, Olivares, Chinchiná y La Francia, a los que se suman cerca de 10 toneladas adicionales de las aguas de origen industrial que afectan cuerpos de agua como la quebrada Manizales, donde se establece su principal sector industrial. Ver Manizales, un diálogo con su territorio y la Universidad Nacional en Manizales, construyendo ciudad y región. Imagen ecorregión cafetera y Caldas, coberturas y usos del suelo. El futuro, dimensión social, epílogo 1. Manizales, además de construir confianza a partir de la implementación de prácticas sociales de gobernanza y transparencia como estrategias de apropiación social de un territorio establecido sobre la cuenca del río Chinchiná, uno de los más contaminados del país, de apostarle a la formación de capital social sobre el crecimiento económico y a fortalecer, además de la identidad cultural y la civilidad como valor supremo de la cultura urbana, las organizaciones de base y la institucionalidad para avanzar en la reconstrucción del tejido social e implementar procesos de planeación participativa e incluyente mediante estrategias de gobernanza que conduzcan a la apropiación social del territorio. La mayor presencia efectiva del Estado con acciones que combatan la inequidad, dando opción preferencial a los pobres rurales y comunidades menos servidas de los entornos urbanos supone: 1. Implementar programas de agua potable y saneamiento ambiental para corregimientos y poblados del área rural. 2. Acciones estructurales para la seguridad alimentaria y para la salud. Y 3. Programas específicos para la tercera edad, para la mujer y para la niñez. Si en el país se logra una descentralización con autonomía regional, se podrán aliviar 5 grandes brechas estructurales del desarrollo, así: 1. En productividad e innovación, 2. En infraestructura, 3. En fiscalidad, 4. De bienes públicos y 5. De ingresos y pobreza. Una política ambiental pública para Manizales con gestión del riesgo y la pobreza en la historia de los procesos de desarrollo del eje cafetero. Imágenes que expresan la economía, el medio ambiente y la cultura en la ecorregión cafetera y la ecorregión cafetera en los mundos de Zamora. El futuro de dimensión ambiental, epílogo 2. Mientras la ciudad está urgida de políticas de reconversión productiva para resolver conflictos entre uso y aptitud del suelo y de un modelo de ocupación del suelo urbano ambientalmente responsable y soportado en políticas de redensificación del medio citadino y de control de la plusvalía urbana para no presionar la estructura ecológica del territorio, en los medios rurales donde se demandan para el agro programas de ciencia y tecnología imbricados con la cultura para cerrar la brecha de productividad de ingresos, también se deberá implementar un programa de vías lentas en el marco del bioturismo, descentralizar la inversión en infraestructura social y productiva y avanzar en acciones de adaptación al calentamiento global soportadas en planes de manejo ambiental con ordenamiento de cuencas y microcuencas. Si deseamos un desarrollo urbano ecológicamente sólido y compatible con la cultura, además de lo anterior, en Manizales y su potencial área metropolitana, se debe implementar un nuevo modelo urbano más verde, controlando las dinámicas de un mercado del suelo que especula con la plusvalía urbana para darle viabilidad a la solución de las problemáticas y conflictos regionales que agobian la cuenca del río Chinchiná. Y dada la conurbación de su territorio, se deberá avanzar con el área metropolitana mediante un sistema integrado de transporte público interurbano y resolver la brecha digital entre la ciudad y las áreas rurales. La adaptación de la ciudad al trópico andino y sustentabilidad y de crecimiento económico. Imagen: cuenca del río Chinchiná amenazada por deslizamientos y eje cafetero, cambio climático al 2100. El futuro, dimensión económica, epílogo 3. La importancia de la ciudad-región del eje cafetera pasa
por una moderna revolución urbana que, además de redistribuir beneficios, genere riqueza en el territorio y prevenga la concentración del Producto Interno Bruto en las capitales departamentales. Esto permitirá encontrar sinergias territoriales para capitalizar el potencial natural y cultural de la ecorregión cafetera e implementar un desarrollo equilibrado en el que se redistribuyan los beneficios y las oportunidades con los municipios de la periferia con criterios de equidad. No obstante, la integración de los centros urbanos ya conurbados y el desarrollo municipal sin menoscabo de su autonomía pasa por la declaratoria de las áreas metropolitanas. De este modo, en el eje cafetero se conformaría un mercado de más de 1,8 millones de habitantes y el área metropolitana del centro occidente también vincula a Santa Rosa Cabal y a Marsella para tener 760.000 habitantes, y Armenia consolida una conurbación de 490.000 habitantes en el Quindío, y si la subregión centro-sur caldense con 550.000 habitantes hace lo propio. Dicha integración, tejida mediante un sistema integrado de transporte público, servirá para jalonar desde la región administrativa de planificación RA, proyectos estratégicos de servicios públicos, seguridad y medio ambiente, además del aeropuerto del Café con alcance transoceánico, de las plataformas logísticas del Magdalena Centro y del corredor férreo del Cauca, y el paisaje cultural cafetero. Ver Manizales, el futuro de la ciudad y territorio de centralización y autonomía regional. Imagen: ciudad-región del eje cafetero con las potenciales áreas metropolitanas de Caldas, Risaralda y Quindío en mapa de Wikipedia adaptado. Gracias por Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia, socio honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros Arquitectos y socio de la Sociedad de Obras Públicas. Ponencia elaborada en el marco del proyecto del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF de Colombia, Manizales, febrero 2 de 2023. Portada: Manizales, de la plaza de mercado a la plaza pública. Fuente: Grupo Historia y Fotografías Antiguas de Manizales y tripadvisor.com. Contraportada: estratificación al 2006 de G. Arteaga y Comunas de Manizales al 2014 en revista Espacios de I. Ortega. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas: 1 de 3. Aerocafé, la urgencia de tomar decisiones acertadas. Agua como bien público. Alvaré, que le fue muy bien. Antioquia, territorio y sociedad en la configuración de una región histórica. Área metropolitana de Manizales. Aspectos geofísicos de los Andes de Colombia. Aspectos urbanos del eje cafetero. Aguadas, esplendor entre neblinas y pasillos. Bosque, regulación hídrica y pluviométrica. Café y ciudad-región. Caldas, una región antigua y nueva, tradicional y moderna, local y nacional. Cambio climático en Colombia, la amenaza. Ciencia, tecnología y sociedad, CTS. Ciudad-región del eje cafetero como revolución urbana. Colombia intermodal, de la mula al tren. Colombia tropical y el agua que construyendo el territorio Umbria. CTS, cultura y ruralidad en Caldas. Chinchiná, siglo XXI, del Gran Caldas al eje cafetero. Dinámica económica del eje cafetero. Fuentes bibliográficas: 2 de 3. Ecorregión cafetera, evaluación ambiental del territorio. Ecorregión y bioturismo. Eje cafetero, construcción social e histórica del territorio. Eje cafetero, retrospectiva y prospectiva del desarrollo. El cable aéreo Manizales Mariquita. El camino por el río Grande de la Magdalena. El cerro de San Cancio, una despreciada joya ecológica en el corazón de Manizales. El desarrollo urbano y económico de Manizales. El estado y la función del suelo urbano en Manizales. El ferrocarril de Caldas, una impresionante obra de ingeniería. El ferrocarril cafetero y la intermodalidad, el futuro de la ciudad. El modelo de ocupación urbano-territorial de Manizales, el territorio caldense, un constructo cultural. El paisaje cultural cafetero, una mezcla de macro y micro componentes. El volcán y el desastre de Armero. Empresarios y formación de fortunas. Festival Internacional de Teatro de Manizales. Fragmentación urbana y clima en Colombia. Gobernanza forestal para la ecorregión andina. Historia de los procesos urbanos y económicos del eje cafetero. Índice de pobreza multidimensional por departamentos 2019-2021. Institucionalidad en el paisaje cultural cafetero, PCC.
Fuentes bibliográficas 3 de 3. La acción policial en un territorio periférico, la adaptación de la ciudad al trópico andino, la amenaza volcánica de Cerro Bravo, la amenaza volcánica del Cerro Machín, la alianza endogámica de los colonizadores de Caldas, la historia del Cerro San Cancio, la región en la independencia, laderas del trópico andino, caso Manizales, las narrativas de viajeros en el antiguo Caldas, los azucenos y su aporte en la industria de Manizales, los guetos urbanos o la ciudad amable, Manizales en la dinámica colonizadora 1846-1930. Manizales es la cuarta ciudad con los índices de pobreza monetaria más baja en el país. Manizales un diálogo con su territorio, más espacio y oportunidades para el ciudadano. Neira entre la ruralidad y la ciudad-región, nuestros bosques de niebla en riesgo. ¿Para quién la plusvalía urbana? Plusvalía urbana para viabilizar el POT de Manizales. Segregación residencial y vulnerabilidad en áreas urbanas. Análisis exploratorio. Sustentabilidad y de crecimiento económico. Taurosis, tauromaquia, arte y cultura o muerte y tortura. Territorio, descentralización y autonomía regional, tierra y ruralidad en Colombia, umbra la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoja, violación de derechos ambientales en Río Blanco y visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional. Muchas gracias. Mayor información buscando en Google, Producción Académica del profesor Gonzalo Duque Escobar. Gracias.